Buenos días. El tema de hoy, cómo determinar el propósito de una sesión, ¿sí? Acá muestro un ejemplo, obviamente, una sesión de aprendizaje cuyo título es Características de los seres vivos. Como ya sabemos, tiene los datos generales, los propósitos de aprendizaje y el propósito de la sesión, ¿sí? Estoy mostrando ello porque muchas veces he oído cierta confusión, ¿no? Propósitos de aprendizaje no es lo mismo que propósito. Lo que vamos a trabajar hoy día es esto, el propósito de aprendizaje, cómo se va a determinar. Pues bien, veamos cómo se hace esto. Para iniciar, les muestro acá el propósito ya terminado. ¿Qué me dice? Ojo, el tema es características de los seres vivos. El propósito sería conocer las características y funciones de los seres vivos mediante la investigación en libros de biología para poder explicar, las características y funciones vitales. Bien, lo importante acá es cómo nosotros determinamos el propósito y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces veamos esto. A ver, para elaborar el propósito de una sesión hay preguntas clave que siempre debemos dar respuesta. ¿Cuáles son estas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Estamos? Entonces, ¿qué? ¿Qué deseo yo que aprendan o investiguen los estudiantes? Debo dar respuesta a ello. Ahora lo vemos con el ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a investigar? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Para qué? ¿Para qué van a aprender? ¿Para qué van a investigar? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Pues bien, ahora pasamos a verlo con el ejemplo, pero no olvidemos, siempre el propósito de la sesión de aprendizaje debe responder a estas tres preguntas. Entonces, ¿qué deseo aprendan o investiguen? Acá tengo un primer propósito, ¿sí? A ver, yo deseo que los chicos conozcan las características y funciones de los seres vivos. Ojo, deseo que aprendan ello o investiguen, que conozcan las características y funciones de los seres vivos. Ya estoy dando respuesta a la primera pregunta, ¿notaron? Pero obviamente, para yo decir esto, debo de tener el título de la sesión, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Pues bien, ¿cómo? Mediante la investigación en libros de biología. Ya respondía cómo. Para poder explicar las características y funciones vitales de los seres vivos. ¿Vieron? Ya redacté el propósito. Así de simple. ¿Y cómo lo he redactado? Respondiendo a estas tres preguntas. ¿Qué deseo aprendan? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Ojo, acá he puesto en negritas explicar. Bien, continuamos. Sobre el mismo ejemplo, nuevamente voy a redactar el propósito, ¿sí? Entonces, como acá se han dado cuenta, el objetivo es que al finalizar la clase los chicos expliquen, ojo, expliquen las características y funciones vitales. Y esto está como que más adaptado para secundaria, ¿no? Por el tema y lo que se pide como objetivo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, con respecto al mismo tema, ¿qué deseo aprendan o investiguen? Conocer las características de los seres vivos. Eso es lo que yo deseo aprendan los chicos. ¿Sí? ¿Cómo lo van a investigar? Mediante la investigación en el libro del curso, en el libro del texto del curso, etc. ¿Ven? Ya sé. ¿Qué deseo aprendan? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Y cuál es el objetivo? Para poder diferenciar cuáles son seres vivos y cuáles no. ¿Vieron? Acá está el propósito de una sesión sobre el mismo tema, pero como se habrán dado cuenta, en este segundo ejemplo he puesto diferenciar entre seres vivos y no. Y acá explicar. ¿Por qué? Porque esto está más para secundaria, en todo caso para el primer año. Y esto está más para primaria, ¿ven? Porque en primaria este tema no se les pide que expliquen, sino que diferencien cuáles son seres vivos y cuáles no. ¿Y de dónde yo saco ello? Del desempeño, pues, ¿ven? Entonces hasta ahí quedó claro cómo se determina el propósito. Es bueno lo realicen, ¿no? De repente la primera vez un poco difícil, la segunda más fácil, a partir de la tercera van a poder redactar con suma facilidad, pero ya sabemos, todo es practicarlo. Bien, continuamos. Entonces,
Para finalizar, resumiendo, ¿qué necesitamos para elaborar el propósito? Bueno, obviamente el título de la sesión. Si no tenemos título, imposible elaborar el propósito de la sesión. ¿Qué más? Luego que tenemos el título, debemos de pasar a responder 3 preguntas. ¿Qué, cómo, para qué? ¿Qué hace referencia a lo que deseamos que aprendan o investiguen los estudiantes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Cómo lo van a investigar? ¿Para qué? Viene a ser el objetivo. Pero si han dado cuenta del objetivo, puede ser que los chicos expliquen, que determinen, que resuman, que conozcan simplemente el tema, ¿ven? ¿Y de dónde yo determino? ¿En qué me amparo? Como ya saben, en el desempeño o criterio, ¿no? Porque yo realizo una sesión ¿para qué? Con la finalidad de movilizar cierto desempeño o desempeños en los estudiantes. Y mi objetivo o la finalidad de la sesión está orientado al logro de ese desempeño. Entonces, por ello, para la parte de acá, para dar respuesta a qué? Del título. ¿Cómo? Bueno, pues siempre va a ser por intermedio del docente, ¿no? Pero como mediante la lectura de libros, etcétera, etcétera. Y para determinar para qué, aquello o en qué yo me apoyo en el desempeño criterio, ¿no? Aprenden esto para poder explicar. ¿Dónde dice que expliquen? En el desempeño criterio. Aprenden esto para poder ellos determinar. ¿Y dónde indica que deben de determinar tal o cual cosa? Acá en el desempeño. ¿Ven? Entonces, no lo olvidemos. Espero les sea de utilidad, pero como les dije, tienen que hacerlo. Así lo aprenden, porque si no, problemas. Finalizando les digo, si ustedes realizan el propósito de la sesión, ojo, ustedes lo hacen, en el momento de la sesión van a tener bien claro que todo debe estar orientado ¿a qué? Al logro del objetivo, ¿no? O sea, que los chicos finalmente expliquen esto, que los chicos finalmente conozcan este tema, etc. ¿Ven? Por eso es muy, pero muy importante que cada docente redacte el propósito de la sesión. No es un tema de copiar y pegar, porque después nosotros el desempeño pide que expliquen y simplemente lo orientamos a que ellos lo conozcan. Entonces ya hay un desfase ahí. ¿Sí? Bien, cuídense, hasta luego.